Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogo. Hoy vamos a estar conversando acerca del conflicto. Paula, qué bueno verte, qué bueno compartir este espacio contigo. Sí, me alegra que nos hayan juntado para este tema tan especial que es el conflicto y cómo lidiar con él. Sí, totalmente que el Evangelio siempre en el cristiano pues busca reflejar realmente lo que ha hecho Dios a través de nosotros, ¿no? Y muchas veces somos tan carnales a la hora o con el pecado tan a flor de piel a la hora de resolver un conflicto. Hay maneras realmente, y cómo no vivimos un conflicto. Creo que en todas partes tenemos conflictos. Conflictos en la casa, cuando peleamos con el esposo, cuando peleamos con la mamá, conflictos en el trabajo. Creo que realmente las relaciones interpersonales siempre han sido desafiantes, ¿no? Pero la Biblia, lo bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo realmente resolver los conflictos. Sin embargo, dentro del mundo hay muchas maneras o muchas reacciones de, de- de sacar o de afrontar esas situaciones, ¿no? Hay unas situaciones que son atacantes, situaciones, otras reacciones que son de retirada. Y creo que realmente ninguna de las dos refleja realmente lo que el Evangelio ha hecho en un cristiano. Creo. Es cierto, y es que la palabra nos renueva y también nos enseña a renovar nuestras relaciones, a acercarnos, porque sí, como tú decías, siempre que tengamos una relación con alguien, vamos a tener alguna discrepancia. Total. Entonces, ¿qué mejor que resolverlo con el ejemplo del Evangelio y reflejando a Cristo claramente? Sí, Entonces, bueno, pues ahondemos ya en este sí. tema. Hemos visto que una de las reacciones más comunes ante un conflicto dentro del pecado son las reacciones atacantes y son esas Ujú. personas que siempre buscan tener la razón, que se argumenta, quién te dijo eso, cómo te lo dijo, pero dime, o sea, siempre está buscando y como que muy predispuesto y muy a la defensiva de la situación que está afrontando, ¿no? Ujú. Y también quiere saber, quiere que haya una justicia, que sí, como tú decías, saber cómo, por qué, em, y de todas maneras ganar, ya sea porque por orgullo personal, porque sí siente que tiene la razón, quiere tener la razón, pero lo principal es que argumenta con pasión y también sí, Sí. sí tiende a buscar la autojusticia en realidad. Y siempre es esa intención de yo voy a ganar, o sea, yo tengo la razón, yo soy la única persona que realmente, o sea, es desafiante, ¿no? Y olvida realmente ese mandamiento de amar los unos a los otros. Ahí realmente, ahí se perdió ese mandamiento. Sí, porque es que además nos enfocamos a veces cuando tenemos ira, cuando tenemos algún problema, puede ser que nos estemos enfocando más en la otra persona, en lo que ella hizo, lo que no hizo, o cuál es la situación, pero más en ganar en sí que en amarla realmente y en resolver el conflicto de una forma que ambas partes puedan tener la solución y pues resolver el dilema. Entonces digamos que como esa reacción atacante es el bien propio, ¿no? Es un bien como que propio, es un bien egoísta, es un bien que busca hacer justicia por sus propios medios o por su propio juicio en ese momento. Ujú. Tenemos a otro tipo de reacción que es la reacción de retirada. Esa reacción como que evadiendo cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problemas. No, yo no quiero saber de eso, yo no quiero que me cuentes nada, yo, mira, prefiero estar en paz, porque a veces son como que esas reacciones, pero es evadiendo lo que pueda estar ocurriendo. Sí, sí, y con ese a veces me identifico yo porque pues yo no sé si soy muy tímida o siempre bueno, en ocasiones anteriormente evitaba como, sí, la pelea para buscar en vez de eso la paz y pues sí, evitar que hubiera algún desacuerdo de pronto que la otra persona pensara mal de mí o hacerla sentir mal, pero de todas maneras cualquier conflicto que uno evita siempre termina volviendo.
Total, total, porque siempre como que dejas eso allí y de alguna otra forma, pues como que te cargas, ¿no? Como que pues no quieres exponer realmente lo que hay por evitar cualquier situación, pero también está eso dentro de ti como que, bueno, esto no hay una satisfacción como que debe haber hecho así las cosas, pues no sé. Yo creo que también en cierta forma yo me ha tocado más ser como que una parte conciliatoria en cuando he tenido situaciones, creo que cuando estaba en el colegio, hace ratico, siempre mis amigas eran pues unas muy celosas porque yo hablaba mucho con una, hablaba mucho con otra, entonces yo era como que la mediadora de la situación, ¿no? Pero era chévere porque yo creo que ya de alguna otra forma pues nunca me han gustado los conflictos y si los he tenido ha sido como que pues mediemos, o sea, Ujú. afrontemos lo que hay. Ok, Pero ninguna de estas dos reacciones son bíblicas. sí, es cierto. Ninguna de estas dos reacciones es lo que expone Dios en la palabra, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que está en Gálatas 2, del 11 al 14. Lo voy a leer. Listo. Y dice de esta manera. Porque, perdón, pero cuando Pedro vino a Antioquia, me opuse a él, cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y adaptarse, porque temía a la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió con su hipocresía de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Esto fue un conflicto, pero realmente creo que es el ejemplo bíblico más real de cómo solucionar un conflicto. Sí, sí, porque este conflicto ya se había salido de lo personal, ya no era algo que simplemente podía hablar Pablo con Pedro, sino que se había vuelto algo que estaba permeando la comunidad y estaba haciendo que hubiera una división realmente. Pablo perjudicaba a la iglesia, perjudicaba el evangelio, o sea, creo que eso sí era un conflicto. Sí, el testimonio de ellos se veía afectado también por la forma en que se estaban dividiendo. Entonces, eh, pues una cosa que vemos es que Pablo decidió enfrentarse a Pedro, decirle cara a cara qué era lo que estaba pasando, cuál era la raíz del conflicto y principalmente era que, pues sí, que él se estaba acercando, estaba alejándose de los gentiles y solo cenando con los judíos por causa de la circuncisión, porque ellos no se Ujú. estaban circuncidando. Entonces, una cosa muy importante que nos da a ver esta parte del Evangelio es que Pablo se acercó, no fue a decirle a otro, mire que él está haciendo tal cosa o hablar mal de él, No, sino que se enfrentó cara a cara y le dijo cuál era el problema y pues lo que empezó. estaba afectando. Empezó a argumentar y realmente para que él recordara lo que es lo que Jesús les había enseñado, como no hacía acepción de personas, como la ley no era lo que los estaba Rigiendo. rigiendo, sino que ya había un nuevo orden, que incluso era más fuerte, pero que ya no los estaba esclavizando la ley, sino que por medio de la fe era que Cristo los salvaba. Y que hay algo que realmente evitamos muchos cristianos y es el tema de la confrontación. Y es algo que hizo Pablo. Pablo confrontó a Pedro y lo hizo públicamente. ¿Por qué? Porque había un conflicto que había hecho público. O sea, del conflicto estaba todo el mundo enterado, todo lo que estaba pasando. Y Pablo dijo, no, venga hermano. Las cosas, mire, son como son. Tú estás perjudicando a la iglesia, estás perjudicando el evangelio, estás haciendo esto, estás toda esa serie de situaciones que abordaron el conflicto, él lo confrontó, Ujú. pero no lo confrontó
como esas reacciones del mundo, esas reacciones de atacante, esas reacciones de evitarlo. No, él lo confrontó con amor y con verdad. Y claro, porque es que ya su intención no era algo personal, algo contra Pedro, sino que le estaba moviendo el Espíritu Santo, porque la, l- todo lo que Jesús les había enseñado estaba siendo pues transgiversado de alguna forma. Sí, claro. Entonces, sí, su motivación o su interés ya no era egoísta. Algo Sí. que me parece muy importante, y también que Pablo tuvo como la pasión de, movida por el espíritu, de Mm. confrontarlo, y, y que sí, no se retiró ni tuvo miedo, porque habían llegado en ese momento más judíos de los que había antes. Y pues muchos podrían estar diciendo, no, es que yo llevo tanto tiempo conociendo el Evangelio, yo soy Ujú. hijo de tal y tal, o tenían mayor jerarquía, pero eso no lo hizo temeroso, sino que, No le l- impidió. exacto, no le impidió hablar. Y yo creo que Pablo estaba muy, muy centrado, ¿no? Pablo siempre pues defendía mucho el evangelio, lo que se había hecho con cada iglesia. Y creo que creo que el ejemplo más claro de resolución de conflictos nos las da esta situación con Pablo y Pedro, que es en amor, que es en verdad y que es en humildad como se deben solucionar los conflictos. Ujú. Sí, y también, pues sí, Jesús nos mostró también cómo Él confrontó el pecado. O sea, Él no tuvo miedo de, a pesar de que veía que esa era una situación difícil, lo que iba a tener que enfrentar también en la cruz, la separación y todo lo que conllevaba cargar el pecado nuestro, Él lo confrontó, y Él nos invita también a hacer eso, porque lo que hizo con su sacrificio fue renovar esa relación que teníamos con Cristo. Y así, Total. cuando enfrentamos los conflictos y los problemas, renovamos nuestras relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Totalmente de acuerdo y muy cierto. Y creo que el mismo evangelio, pues lo que busca también es la restauración de esas relaciones interpersonales, pero es a través realmente de cómo ha calado realmente el evangelio en la vida de cada uno, ¿cierto? De que Ujú, cuando se presenten estas situaciones y estos conflictos, saber cómo reaccionar y reaccionar bajo el evangelio. ujú. Creo que hay un enfoque em, muy, muy del Evangelio centrado en la resolución de conflictos, ¿no? Que nos hacen ver muchas cosas, muchas reacciones, tanto unas reacciones como las que vimos al principio, de atacantes, unas reacciones de retirados o de evasión por completo de los problemas, pero la verdadera reacción que debemos tener los cristianos es a la luz de la palabra de Dios. Correcto, sí. Y el Evangelio, con esto, como decíamos al principio, lo que nos llama es a revisar nuestras Mm. reacciones, nuestras propias actitudes durante el conflicto, y, y arrepentirnos, porque Dios nos da la capacidad de enfrentar los problemas, de quitar de nosotros el Total. egoísmo, el, sí, como la autoprotección, y, y poder resolver finalmente el conflicto. Sí, creo que básicamente pues es la meta como que es esa del Evangelio. Ujú. Identificar cuáles son los problemas y como que llevarte, irte conduciendo a cómo debes resolverlo. O sea, definitivamente la Biblia pues es completamente toda. La Biblia no pierde detalle de nada de las relaciones que vivimos diariamente y pues es una invitación de pronto también a ser más intencionales con los estudios de la palabra, pues es un buen tiempo porque gracias a Dios tenemos ahorita un estudio bíblico que comenzó de Daniel y esto nos lleva como que pues a adentrarnos más a estudiar más de la palabra de Dios. Ujú. En esta misma de enfoque conflicto vemos muchos tipos de aspectos, ¿no? Hay aspectos que leemos que son los fundamentos del corazón
que es uno de ellos. Son fundamentos del corazón, son las fuentes de poder, el compromiso, la dirección, la meta y un resultado. De esta manera, digamos que es como que la estructura en la cual el Evangelio nos dice cómo debemos actuar y cómo actúa el mundo frente a eso, ¿cierto? Correcto. Y entonces, pues, empezando por el principio, el fundamento del corazón es lo que sí nos impulsa a tener esta acción, o sea, a atacar, a buscar apasionadamente tener la razón o a evitar, buscar apasionadamente evitar el conflicto. Entonces, pues sí, una de las principales preguntas que tenemos que hacernos es, ¿tú tienes la razón? ¿Estás propenso a estar a la defensiva o a culpar a otros? Yo creo que sí, que en todo momento estamos propensos, pero pues sí, con Dios en nuestro corazón podemos analizarlo y arrepentirnos un poco. Ese sentido de fundamento, o sea, en el corazón o en la manera de reaccionar, es una manera muy de autojusticia, ¿sí? Lo que vimos en principio de esa acción atacante es una forma de autojusticia. Y también algo que te hace ver la inseguridad de esa persona Ujú. en esa reacción. En otra reacción, en un aspecto, digamos, de retirarse, o yo digo como que de evitar situaciones, es inseguro, es inseguridad. Pero lo importante en ese aspecto es a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la luz de la palabra? ¿Cómo resolver eso? Bueno, pues sí que lo primero es reconocerlo, como ya habíamos dicho, y dependiendo de cuál de estas dos tendencias tengamos, el arrepentimiento es lo que nos lleva incluso al perdón, a que podamos afirmar nuestra confianza en el Espíritu Santo Ujú. y confesar el pecado, porque cada una de estas cosas está fundamentada en el pecado, ya sea el orgullo, ya sea el temor, ya sea La inseguridad, la la inseguridad. injusticia, todas Exacto. esas cosas que nos alimenta el mundo también. Entonces, sin duda alguna, pues la manera de afrontarlo correctamente es con arrepentimiento. Ujú. Y ese es definitivamente ese arrepentimiento nos lleva al perdón. Otro aspecto que tenemos que también es muy importante es la fuente de poder. Y esa fuente de poder son las emociones también, en las cuales podemos ser pues tan vulnerables muchas veces. Un atacante nos puede decir que efectivamente pues el orgullo, aquí reina el orgullo en una persona atacante. Que es esa que hablamos en principio que siempre está como que ¿quién te dijo eso? ¿Por qué tú dices Ujú. eso? Porque, o sea, es esas cosas como que siempre pues atacar y estar como que muy predispuesto, ¿no? Sí, y también, sí, y buscar también estar preocupado por no quedar mal, porque las personas lo vean de cierta forma. Muchas veces iniciamos una pelea porque, pues sí, no queremos que otros nos vean de que nosotros fuimos los que tuvimos el El problema o el que problema. armamos el problema. Entonces argumentamos de tal forma que la otra persona asuma la responsabilidad. Y Pau, yo creo que nos hace ver realmente en eso que acabas de decir, que nos preocupamos por lo demás, es que pues no estamos desviando la mirada de donde es, ¿no? Porque Ujú. realmente pues, estamos desenfocando de todo, nos preocupamos más porque piense el otro y no nos preocupemos porque lo que dice Dios, sino buscamos agradarlo al mundo en lugar de agradar a Dios. Entonces creo que ahí el tema, las emociones juegan un factor vulnerable, desafiante y pecador muchas veces. No Ujú. estoy diciendo que las emociones son malas, no, Dios nos dio las emociones también, pero realmente pues ahí es ese factor también que no es, o esa reacción que no es la manera de verla, y es con orgullo, es con toda esa serie de emociones que involucran cuando una persona es insegura, está vulnerada por la situación y todo lo demás. ¿Qué Ujú. debemos hacer en ese caso, Pau? Bueno, en ese caso,
pues afirmarnos en la fe, porque si ya no tenemos temor de las personas, de cómo nos vean, de que soy yo el que estoy presentándome, sino que es en realidad Dios que vive en mí, lo que presento ante el mundo, entonces ya no tiene ningún valor. Y entonces la confianza en que podemos resolver eso, no buscando mi propio beneficio, sino buscando que se resuelva el problema que estamos teniendo, pues esa es la forma de confiar en el poder del Espíritu Santo, Total, porque total. si Él está en ti y está en mí, pues obrará para que no se haga, no se llegue a una resolución injusta. Y sino una resolución para ambas partes, que es lo que muestra el Evangelio. No es una solución para buscar un problema y buscar el culpable, sino que es una resolución de ambas partes. Y esa parte, eso me parece muy bonito, que a la luz de la palabra es una resolución para ambos y finalmente termina siendo, eso sí es una solución de conflicto. Y que si uno es el que está teniendo el problema, reconocerlo. Ya no por orgullo yo digo, no, eso no es lo que está pasando, sino que también cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no es una cuestión de orgullo del yo, sino de, bueno, sí, reconozco que lo estoy haciendo, te pido perdón, porque el perdón es algo muy importante, pedir perdón es algo muy Claro. importante, arrepentirse y pues finalmente así logramos el tercer paso, que es el compromiso. Ujú. Y el compromiso, sin duda alguna, en una acción de atacante siempre es yo tengo la razón. No, pasa mucho en esas reacciones del mundo. El atacante que tiene la razón y el esquivo o el retirado que dice siempre que evita el conflicto, Ok. que evita el conflicto. En ese caso, a la luz de la palabra, ¿cómo debemos actuar? Debemos buscar, pues, entender y abordar el conflicto. O sea, lo primero es ponernos en contacto con las personas afectadas. Ahí en el versículo que leíste, pues, ya no solo fue Pedro, sino todas las Las personas personas. que habían llegado, que eran de ascendencia judía. Pero también todas las otras, los griegos, los Gentiles. gentiles, que en ese momento también estaban viendo y teniendo un conflicto interno de qué era lo que en realidad deberían hacer. Y esta parte es muy bonita porque sin duda alguna el compromiso lo que busca es activamente reconciliar. Reconciliar y lo que hablábamos hace un momento, buscar el bien común para ambos. Ujú. Para ambos. Creo que este aspecto es muy bonito. El otro aspecto, o en esta ruta, está el sentimiento. Entonces, el sentimiento a través de una reacción atacante, la vida es segura. Y una reacción de retirarse, la vida es menos dolorosa. Ok, sí. Sí, y pues lo que tenemos que, como dices, en esa dirección, tenemos que acercarnos a la persona de forma honesta, respetuosa. Ujú. Porque pues si venimos en pos de buscar un conflicto, una pelea, en pos de tener la razón, en pos de evitar también, de alejarnos y decir, no, que haga lo que usted quiera y ya. Creo que la honestidad, lo que acabas de decir, la honestidad y el respeto creo que da apertura a muchas soluciones de conflictos, ¿no? Ujú. Sí, porque cuando hablamos con la verdad transparentemente, pues ponemos todas las cosas que en ese momento nos están molestando, y ya la otra persona también puede mostrar qué es lo que está pasando, cómo lo ve o cómo identifica, ¿Cómo se siente? cómo se siente, exacto, y se puede resolver pues realmente sin que haya cosas detrás o segundos motivos. O unas reacciones completamente diferentes. El otro punto que tenemos es la meta. Entonces, la meta es un aspecto dentro de la solución del conflicto. En una reacción de atacar, siempre busca a una autoprotección.
en una acción de retirada siempre pues busca la paz. Creo que ambos, hay otro aspecto que es el sentimiento, y es que ambos están pues dispuestos a pagar como que el precio de la reconciliación. Recordando algo muy importante, ¿qué será? Pues sí, el sacrificio de Cristo, porque Sin duda, sin finalmente, duda, ese ha sido el mayor acto de amor, de sentimiento, que nos debe motivar diariamente a recordarlo, a tenerlo presente en todo momento y aún en las situaciones de conflicto que a veces vemos tan adversas. ujú. Entonces, pues en esa línea de ideas, pues tenemos que ya hablar qué es lo que nos va a costar, entre comillas, Mm, porque cada persona tiene que llegar a comprometerse a algo, porque pues siempre tiene que ser de parte y parte, ¿no? Entonces, ¿a qué me comprometo? Por ejemplo, no, ya voy a dejar de lado el enojo o voy a dejar de lado em, la timidez y cada vez que vaya a pasar tal cosa, sí, entonces vamos a hacer tal otra. Entonces sí, ya es más em, tener un compromiso para que lleguemos a una resolución que no sea de un momentico de que lo hablamos y otra vez vuelve a vuelve de pasar. nuevo, porque entonces realmente no hay un arrepentimiento sensato y no hay una resolución del conflicto. Ujú. Y siempre creemos, ¿no? En nuestras propias fuerzas, vamos a hacer lo que me comprometí a Ujú. hacer, pero pues lo principal es que Dios esté con nosotros y que Él es el que nos da las fuerzas para que hagamos también su voluntad. Entonces, algo principal en este punto es que debemos orar. Debemos orarle Sin a duda. Dios para pedirle que nos dé fuerzas, que se pueda hacer su voluntad, que, que nos dé la capacidad para Para pagar el precio y para hacer lo que también nos hemos comprometido. Total. Y sin duda alguna la guía del Espíritu Santo es fundamental en este tipo de situaciones. Yo llegué a la conclusión de que sin duda alguna el Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino que también transforma cómo nos relacionamos y resolvemos conflictos con los demás. Nos llama a actuar con humildad, con verdad y con gracia. Esto me quedó mucho de esta lectura, de este conflicto bíblico de Pedro y Pablo, porque, wow, o sea, realmente ojalá tuviéramos todo eso y que ese mismo sentir que tuvo Pablo de confrontar con amor, con humildad y con gracia esta situación que estaba pasando y que ponía en riesgo la iglesia, el evangelio, todo lo que se estaba haciendo pues en aquel entonces. Sí, entonces pues tenemos que continuar con ese esfuerzo de superar nuestros pecados, nuestros temores, Sí, nuestro propio como personalidad, porque a veces decimos, no, así yo soy soy yo, así, sí, sí, total. y no hay nada que hacer, pero pues Dios es el que nos cambia y el que está día a día dándonos las herramientas y moviéndonos a enfrentar los problemas. Sí, es así, realmente necesitamos de Dios, del Evangelio, día a día para pues afrontar las situaciones que podamos tener. Sabemos que las relaciones interpersonales a veces no son fáciles, pero pues Dios nos da también pues toda la gracia y ese amor para poderlo, reconociendo pues lo que hizo nuestro Señor Jesús allí en esa cruz. Si Él es el ejemplo principal Sí, total, total, total. y Él nos mostró también la reconciliación, porque Por Él, Él, sí, exacto. sí, por Él, totalmente. Él es nuestro ejemplo en todo momento y especialmente en el conflicto nos muestra cómo tenemos que llegar a una reconciliación, a la Ujú. sanidad, a que todas las partes queden realmente satisfechas y que en el fondo se superen los Los problemas. problemas. Has dicho algo muy importante y es esa sanidad. A veces pues olvidamos eso de que las relaciones deben ser sanas y deben ser saludables. Y el Evangelio pues nos refleja eso. Bueno, Pau,
creo que se nos está pasando el tiempo. Esperamos que el Señor pues haya podido hablar a ustedes. Ha sido grato y muy chévere compartir contigo. Siempre es que digo, me toca con Pau, qué chévere. Sí, igual. Y bueno, nos despedimos orando. Sí. Bueno, Señor, te doy gracias por este tema que nos has dado, por las herramientas que nos das para saber cómo afrontar cada uno de estos aspectos del conflicto, cómo dejar todo ante ti y poder acercarnos, dejar de lado el pecado, dejar de lado a nosotros mismos. Y Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, porque como verdaderos cristianos queremos que se imponga tu voluntad y no la nuestra, porque nosotros somos, sí, personas que queremos fines egoístas, pero en realidad sabemos que con tu dirección, que contigo, que con tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a llegar a tener una reconciliación contigo, principalmente con Dios, con el Padre y también con las personas que están aquí para mostrar tu mensaje, las buenas nuevas y ser testimonio vivo de aquello que nos has enseñado, del cambio que has hecho en nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos mueva, podamos reconocer en todo momento cuando estamos fallando y ser proactivos, ser movidos por ti para afrontar cualquier cosa. Señor, también te doy gracias por esta oportunidad que nos das de hablar de ti, de reconocer en la palabra su poder y todas las enseñanzas que nos has dejado. Y Señor, te pido que nos lo sigas recordando día a día, porque estas palabras no pueden ser de un momento, de un instante, sino que calen en nuestro corazón y que lo llevemos con nosotros como una bandera. Señor, te doy gracias entonces por este tiempo. Te pido que continúes llenándonos de fuerza. Y Señor, entonces pongo en tus manos también esta semana que vamos a tener, pero también esta serie que estamos leyendo. Señor, te doy gracias por este evangelio, por esta palabra, y en tu nombre orado, mi Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Pau. Gracias a todos. Tengan una feliz noche. Gracias. Gracias.